Pues es miércoles y ya saben que los miércoles, como es habitual, nos gusta montarnos en este transporte que nos lleva hace años, y para ello, en este Málaga en blanco y negro, como todos los miércoles, saludamos a José Enrique Sánchez. José Enrique, qué alegría verte, bienvenido de nuevo, otra temporada. Pues nada, yo un placer como siempre estar aquí en la televisión municipal y hablando de cosas de Málaga y que creo que además interesa mucho a los malagueños, como es nuestra historia en imágenes. Hoy además vamos a centrar este programa en la coronación de la Virgen de la Victoria, y además de José Enrique nos acompaña aquí en la mesa Pedro Morales, que es consejero de la Hermandad Virgen de la Victoria. Bienvenido, Pedro. Bien hallados todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y estoy muy a gusto y satisfecho por estar aquí y poder hablar de mi queridísima Virgen, a la cual tú ya alababas hace un momento diciendo que te hubiera gustado casarte allí, pero que no fue posible. Bueno, no importa, recásate y te casas allí. Pues mira, pues pues me lo voy a plantear, ¿eh? Porque me quedé yo con la espinita y me voy a quedar toda la vida yo con la espinita de no haberme casado en la iglesia de la Victoria, que para mí es la iglesia más maravillosa que hay. Las otras también son preciosas, ¿eh? Y me casé en los Mártires, no me quiero yo meter en ese jardín, y me casé en los Mártires estupendamente, pero es verdad que es una iglesia preciosa. Pero vamos a las imágenes y vamos a el tema que nos ocupa hoy. José Enrique, si te parece, pues vamos a empezar un poquito contando y contextualizando todas las imágenes que vamos a ver hoy. Bueno, antes de nada, digamos, hay que reconocer aquí que gracias a la labor de Pedro, esta película se pudo recuperar. ¿Ah, sí? Sí, esta película, digamos, sí. Pedro fue el artífice digamos que parece ser que solamente se proyectó una vez en el Málaga Cinema, y que es una película que no tiene locución, y él ahora nos explica también el porqué. Y es una película que se graba en 1943 con motivo, digamos, de la coronación de la Virgen después de la Guerra Civil. Y esta película se rueda, pues, con imágenes de, si no recuerdo mal, de Antonio Rivas Porras, Adolfo Fernández Casamayor, pero Pedro, que fue el que la recuperó, yo creo que nos puede contar más en detalle el proceso de cómo esta película llega a sus manos y cómo la podemos tener hoy. Pues claro que sí. Bueno, fue muy fácil, aunque parezca que no, fue muy fácil, porque todos fueron posibilidades y agradecimientos por sacar la película a la luz. En el año 1993, cuando nos preparábamos para celebrar el 50enario de la coronación de la Virgen, se detectó que había una película muy corta de un par de minutos nada más, rodada por Gonzalo Ventabol, de la coronación, del acto de la coronación. Entramos en contacto con Gonzalo Ventabol y Gonzalo nos dio la película para que la pasáramos, pero aquello eran 2 minutos. Estábamos organizando una exposición magna, eso de magna se ha puesto ahora de moda, ¿eh? Sí. Una exposición magna, estábamos organizándola para dar a conocer todo lo que había referido a la coronación. Hablando con Gonzalo, dice, ¿tú sabes quién tiene una película muy grande y muy buena, muy larga? ¿Quién? Antonio Rivas. Ah, pues vamos a ponernos en contacto con Antonio Rivas. Y nos pusimos en contacto con Antonio Rivas. Antonio Rivas nos cedió la película, que estaba guardada, por supuesto, en 16 milímetros. En 16 milímetros estaba guardada en una caja de madera para que se conservara bien. Esa película no se había proyectado nada más que una vez para ver la prueba a las autoridades en la sala de proyecciones del Málaga Cinema. Se intentó locucionar, iba a locucionarla Matías Prat, pero ya no sé por qué. Hubo problemas, no sé por qué, no se pudo locucionar y se quedó sin locucionar y la película se quedó guardada. Se pasó a vídeo, se hicieron vídeos, se proyectaron en televisiones locales, se tuvo mucha audición la película y ahí está, la película de la coronación está ahí. Esa es la historia de la película de la coronación. Que yo tuve la suerte de ser el que lo descubriera, sí, pero me ayudó una persona también, que quiero hacerle constar aquí, aunque ya no vive y yo creo que su familia no tendrá noticias de esto, Manolo López Arillo. Manolo López Arillo me introdujo con Gonzalo Ventabol, porque yo conocía al padre, pero no conocía al hijo, me introdujo con Gonzalo Ventabol para recuperar la película y por ahí fue por donde surgió todo esto. Bueno, pues una historia preciosa. Sí, no, preciosa, vamos, y sobre todo tener aquí a Pedro, que fue un lujo. Un lujo, ¿no? Y bueno, aparte, Pedro, antiguo y gran comerciante del centro de Málaga, él ha tenido la papelería española durante mucho tiempo, calle Sánchez Pastor. Hay un clásico. Clásico y persona conocedora de nuestra ciudad y de nuestra historia. Película que, como decía Pedro, no tiene, digamos, locución. Tiene una banda musical y, bueno, pues tiene cartelas al estilo de las películas mudas de la época. Y la película, que tiene una duración de casi 30 y tantos minutos, en nuestro programa vamos a irla, digamos, viendo en fragmentos. Hoy vamos a ver la introducción,
de lo que es las imágenes a la Málaga de 1943, una Málaga todavía muy en la posguerra. Claro, que contextualizaba también el momento, ¿no? Que se estaba viviendo en el que se producía ese hecho histórico, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues de momento vamos a ir introduciéndonos, paseándonos por una Málaga que evidentemente no tiene nada que ver con la de ahora, excepto en algunos monumentos, como puede ser la catedral o el Palacio Episcopal, pero ese ambiente es el que vamos a estar viendo hoy. Y ya anticipo, bueno, pues la pregunta del final que vamos a ver la semana que viene. Pues la semana que viene, si Pedro nos quiere acompañar, pues iremos viendo ya también algo más de lo que es la procesión, la coronación. La coronación. O sea, vamos a poder disfrutar de esto, si te parece. Para mí será una satisfacción acompañaros y si mi hermano mayor me dice que venga en representación de la hermandad, aquí estaré. Pues estupendo. Vamos a empezar a ver ese vídeo, José Enrique, si te parece el Pues primero. venga, vámonos a pasear por Málaga 1943. Venga, vamos a ello. Pues bueno, hablábamos de esa Málaga de 1943 y bueno, pues fíjate esa estampa del puerto, de la catedral y lo que era el movimiento portuario en la época. Algún pequeño carguero y una imagen de lo que es la línea de Gibralfaro y toda la zona de la Malagueta, pues bueno, prácticamente limpia de edificios, sin edificios, ¿no? O sea, es decir, unas imágenes, pues ya digo, muy de la farola, que sigue siendo nuestra farola. O sea, es decir, que siempre lo hemos comentado, pero fíjate que junto a la farola hay edificios que ya no están hoy. Hoy está solamente el Club Mediterráneo, pero digamos, se vivía. Irreconocible, prácticamente si no tuviera la farola. La farola, o sea, estas imágenes son de la parte ya este de la ciudad, más hacia la zona ahora pues de los bloques Cantó, lo que es el Hotel Miramar y toda la zona del paseo, ¿no? Aquella Málaga se nos perdió. Aquella Málaga se nos fue. Algunos la hemos conocido, la añoramos. Ahí está el Hotel Miramar. Ese es el Miramar, eso Ese es el Miramar, sí. y al lado el Palacio de la Tinta, el célebre Palacio de la Tinta. Sí. Y luego otro bloque que hay al lado que le llamaban el Desfile del Amor. ¿Ah, sí? Sí, porque eran unos pisos pequeñitos. Vaya, es justamente este que se ve aquí ahora desapareciendo abajo a la izquierda. Sí. Ese era el Desfile del Amor porque eran unos pisos muy pequeños donde se iban muchas parejas recién casados. Ah, claro. Muy apropiado el nombre. Aquí hablábamos, bueno, pues de, como no tiene locución, pues con la cartela, pues bueno, claro, eran los recursos de la claro. época, cálida y luminosa, y bueno, pues ponemos un termómetro, o sea, son los recursos. Y además está curioso porque aparte de ver la ciudad, fíjate el parque, ¿no? Con 4 coches y lo que es la Acera de la Marina, pues los recursos. Y bueno, el tranvía con su jardinera, porque el tranvía ves que lleva detrás como un remolque, Sí. que le llamaban jardineras. No sé si es así, Pedro. Exactamente, y se utilizaba solo en verano, Ah, para ir más fresquito. claro. Porque el tranvía iba cubierto por los laterales con unos cristales que se solían caer solo y entraba el agua cuando llovía y tal. Y en verano no, en verano sacaban las jardineras, ponían la máquina de arrastre y el vagón de atrás era la jardinera que iba descubierto por los lados. Ahora se iba más fresquito. Y se iba claro. más fresquito. Esto es una plaza de la Marina o Acera de la Marina, pues que no tiene nada que ver con lo que, digamos... Plaza de la Marina, fíjate. Sí, o sea, El lateral de que da el a lateral, calle Larios, ¿no? Exactamente, donde ahora está, pues digamos, Unicaja, la Diputación y todo eso. Pues claro, todos esos edificios posteriores a los años 50 y algo es cuando se derriban y vuelven a construirse los que conocemos en la actualidad y se ensancha la plaza. Ahí hemos visto unas farolas de tipo isabelino en el centro de lo que era la vía, claro. Y por cierto, había en aquella zona un dédalo de callejas, calle San Juan de Dios, la Plaza de los Moros, que era de una gran belleza y había unos cuantos palacetes allí muy interesantes, que hoy día se lucharía mucho por recuperar, pero que en aquel tiempo no se le dio ni la más mínima importancia y se recuperaron.
Se destruyeron, claro. Se destruyeron, por supuesto, para hacer todo aquello. Calle Sancha de Lara eran callejones estrechos, muy estrechos, y al estilo de lo que era Calle Siete Revueltas, que tú no lo has conocido, pero tú posiblemente sí has tenido algún conocimiento de Calle Siete Revueltas, eran callejones estrechos, un dedado de callejas que prácticamente para lo único que servían era para urinarios públicos. Sí, claro, la Calle Siete Revueltas que ubiquemos, que está donde ahora la Plaza de las Flores. Sí. Entonces, pues se entraba por, digamos, por donde está ahora la joyería Marcos y haciendo ahí esquinas y tal, y ahí entrabas que estaba entonces la Mar Chica. La Mar Serena. La Mar Chica Serena, estaba en la esquina de Candelario y la Mar Serena estaba en en la Plaza de las Flores. Hoy, bueno, Plaza de las Flores. Hoy Plaza de las Flores. Entonces, bueno, pues todas esas callejas fueron derruyendo y construyendo, pues eso, plazas y todo esto. Y estas imágenes, pues bueno, pues como decía Pedro, pues recogen un urbanismo de una Málaga que, bueno, la añoramos y lo hemos repetido en este programa bastantes veces, en cuanto a que efectivamente probablemente Málaga no haya sabido conservar parte de su patrimonio. No queremos decir que lo que estuviera mal y falta de higiene no se, digamos, se pusiera en condiciones actuales, pero hay muchas cosas que desgraciadamente pues se han perdido. Algunas, como el Palacio de la Tinta, pues que estamos viendo ahí en imágenes, se mantiene, y bueno, esta Malagueta... Ese edificio que vemos ahí, eso es lo que se llamaba el desfile del amor. Pero fíjate la chimenea de la fábrica de electricidad y una Malagueta donde solamente había instalaciones de tipo portuario, no había, digamos, chabolas, claro. En esa zona intermedia entre el puerto y la playa, lo que había eran chabolas. Pero chabolas indecentes. Yo recuerdo que había una que se entraba porque era San Nicolás y alquilaban bañadores. Bañadores de caballeros, lo alquilaban allí. A 50 céntimos te alquilaban el bañador, tú te ibas, te bañabas y luego venías y te quitabas el bañador y lo dejabas allí. Imagínate la sanidad cómo funcionaba entonces. Pues esta es la acera marina que hablábamos antes del tranvía y de la jardinera y calle Lario. Una calle Lario que no es que estuviera peatonalizada, es que no había coches. Claro, fíjate tú el flujo ahí y ahora aparece un coche. Uno. Claro, y ahí aparece un coche. Entonces un flujo. Y yo no sé si es cierto, a lo mejor Pedro nos puede ilustrar sobre ello, si es cierto que después de la Guerra Civil, en los años 40, yo me he fijado en la imagen y me da la sensación de que así, se dictó una orden de que solamente se podía circular por la derecha de la calle. Sí. A partir de los años, principios de los años 50 fue cuando se empezó ya a adecuar un poco el andar del malagueño y la circulación de los coches, se empezaron a ordenarse. Entonces, una anécdota de algo que me pasó a mí y que posiblemente porque se la he contado antes a José Enrique, le haya tirado ahora para que lo diga. Yo era pequeño, tendría 8 o 9 años, iba por calle Lario y fui a cruzar a la otra acera, como había hecho siempre, por medio de la calle. Sí. Entonces un guardia me tocó el silbato. Tocó el silbato. Yo me quedé cortadito, perdido, y me dice, niño, se cruza por los clavos. En vez de haber pasos de cebra, lo que habían eran unos clavos puestos, tachonados en el suelo. Que indicaban entonces, por dónde había que cruzar. Tenía que pasar. Claro, pero ahí había un espacio entre clavo y clavo que era el espacio para pasar. Pero yo, infantil, ingenuo, cogí y me subí en el clavo y fui pisando clavo a clavo hasta que llegué al otro lado de la acera. Ya te puedes imaginar cómo iba yo, haciendo equilibrio, más equilibrio que un equilibrista en el circo. Pero... Curioso. Pues si te parece vamos a seguir avanzando. Venga, nos vamos a acercar un poquito a la Victoria ahora, sí, ¿no? Al barrio. Sí, vámonos a ir ahí al barrio y vamos a ir entrando, digamos, en ese espacio que es donde está el Santuario de la Victoria y el entorno que también nos va a sorprender. Venga, pues vamos a verlo. Bueno, pues ahí nos hemos ido acercando a la Victoria, estamos todavía en
la zona más céntrica de la ciudad. El Hemos estado Palacio de viendo la Aduana. el Palacio de la Aduana, o sea, fíjate que ya estaban en aquel entonces las palmeras, Las palmeras, esas sí, sí. washingtonianas, que son esas palmeras tan esbeltas esbeltas y tan altas, ¿no? Y tal. La zona del Museo Picasso hoy, Palacio de los Condes de Buenavista, y bueno, pues el montador que nos dice que ostenta Málaga estos monumentos arquitectónicos de forma orgullosa. El mercado de Tarazana. Y claro, pues el mercado de Tarazana con esos carromatos ahí en la puerta, que bueno, sigue conservando esa fachada. Y que curiosamente en aquel tiempo no tenía un árbol delante, como siempre ha tenido después. No se puede hacer una foto Sí. de la puerta del mercado porque siempre tiene árboles delante. Sí, corresponde probablemente a un diseño urbanístico posterior en el que, digamos, bueno, pues esa imagen fotográfica pues no aparece, ¿no? Y esto es el interior, ¿no? De la Puerta del Sagrario. De la Sagrario, La Puerta exactamente, del Sagrario. porque está hablando de la arrogancia de la catedral y esa puerta, bueno, un pelín oscura y bueno, pues la célebre imagen de la torre de la Manquita. La no torre. O la Manquita, ¿no? Bueno, yo particularmente soy partidario de que la iglesia, la torre se quede así, porque nos da una identidad terrible. Sí. Es una seña de identidad para Málaga la catedral así. Sí me gustaría que se acabara la fachada principal. El tímpano de la fachada principal, que se acabara. Pero la torre que se quedara así. Y bueno, aquí fíjate, lo dice, con su única torre, destaca, dice el cartel, además, lo destaca. Claro. En esta, efectivamente, llamémosle discusión, polémica o puesta sobre la mesa de si se queda o no se queda la torre, pues efectivamente la torre ya es un símbolo de identidad, ¿no? Yo os podría contar una anécdota que tengo de un viaje. Si da tiempo, voy a Claro, comenta eso. Sí, no, estaba hablando pues esto que digamos, está incidiendo en que la torre le falta la otra torre gemela, pero que esto le da un influjo sobrenatural. Fíjate lo que dice la cartela, ¿eh? En un viaje en Vigo, bajábamos por una avenida en la cual había un edificio del Corte Inglés. En ese edificio había una serie de maquetas de torres de catedrales. Entre ellas estaba la de Málaga, estaba Sevilla, Madrid, Toledo, Santiago, muchas, 6 u 8 catedrales. Yo iba en un autobús de una excursión y en los autobuses de excursión siempre es normal que los conozcamos por el origen de donde era. Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Almería, Madrid. Y cuando llegamos habíamos pasado varias catedrales y nadie había dicho ni media palabra. Pero cuando llegamos a la catedral de Málaga, unas catalanas que iban sentadas en la primera fila decían: Málaga, ahí está tu catedral. La identificaron. La reconocieron. La reconocieron, ¿por qué? Porque le falta una torre. Bueno, fíjate aquí esas imágenes, bueno, se veía la iglesia de la Victoria. Sí, ahora las volveremos a ver, donde se veía, digamos, pues esa subida hacia la iglesia de la Victoria, que también estaba más oculta, ¿no?, en aquel entonces, claro. Claro, porque tenía entonces, delante primero tenía la Capilla Castrense, que fue el lugar exacto en el que Fernando el Católico tenía la tienda durante la Reconquista, y luego delante había un par de bloques. Esos bloques se expropiaron, la Capilla Castrense pasó al Ayuntamiento por una serie de sesiones y donaciones por parte del Ministerio del Ejército, porque aquello era del Ejército, pasó al Ayuntamiento y se pudo hacer la plaza que hay hoy. Allí se demolió todas las viviendas que estaban al lateral y se demolió todo aquello y se hizo la plaza, que tuvo un conato, un principio de una plaza que luego hubo que modificar porque no se consiguió lo que se pretendía, pero en fin, la plaza está allí y allí sigue. Y mira, por lo menos nos da una visión completa del santuario desde el compás de la Victoria, que antes no la teníamos. No se veía, se ha visto en las imágenes perfectamente. Sí, porque haciendo un poco de historia todavía más hacia los Reyes Católicos, ya los que los ha mencionado Pedro, pues claro, hay que recordar que en 1487 es cuando los Reyes Católicos, digamos, están ahí asentados, ¿no?, toman la ciudad de Málaga, y es cuando parece ser que veneran, ¿no?, una imagen en aquel entonces de una virgen, que parece ser que luego no es la que ahora está. Esto, sí, Pedro, no. O sea, la virgen que hay es la misma que regaló Maximiliano. Yo personalmente digo regalo de Maximiliano, porque he podido leer en el acta de la documentación del archivo histórico de Simancas, que le hizo una donación de material bélico en el cual viene reseñado el inventario, reseña todo el material, y al final, en la última línea, dice: y la imagen de una virgen sedente. Esa Virgen sedente siempre se ha dicho que es la que estaba en la tienda de Fernando el Católico. Y esa Virgen es la Virgen de la Victoria. La que hay hoy
Evidentemente se le han hecho restauraciones, se ha restaurado, pero no se ha modificado en nada. La Virgen es tal cual estaba, tal cual está. No se ha modificado en nada. Quien diga eso no tiene ni idea de lo que estás diciendo. Bueno, es la misma. Rotundamente, es la misma, sí. Es la misma. Sí, te preguntaba porque, bueno, hemos... pero sí me parece muy bien y además me gusta aclarar... Claro, y así lo dejamos claro, ¿no? Para que no haya me gusta aclarar duda. este punto porque sí hay mucha gente que te dice, no. Oiga, es que la Virgen tiene detrás, sí, evidentemente. Arquitectónicamente la Virgen se hace para ponerla de bofetón en un altar. Pero luego se deja exenta y al dejarla exenta, como la Virgen está vestida, pues la Virgen está tapada, pero por detrás la Virgen está plana. ¿Qué hay que hacer? Cuando se decide desvestir la Virgen, lo que hay que hacer es ponerle unas telas simulando un manto, que es lo que tiene la Virgen ahora, la simulación de un manto por detrás. Sí. Eso sí se le ha hecho a finales del siglo XIX. Pero la Virgen que ha estado siempre... Al cual se hizo. Probablemente este tipo de hechos, que si no se aclaran o se dicen con contundencia y con datos, crean este tipo, digamos, de dudas y tal, ¿no? O sea, mira, perdona, ahora estaba pasando una imagen en la que se veía perfectamente cómo las casas estas del compás se veían en esa última imagen. Mataban totalmente la visión del santuario. Pues seguimos avanzando, Paula. Venga, vamos al siguiente vídeo. A otro fragmento más de vídeo donde, pues bueno, vamos a ver también un poquito más la imagen, la iglesia de la Victoria. Se ve, yo creo que también un poquito más, ¿no? Desde el compás de la Victoria y vemos ese detalle que nos contaba Pedro. Ay, qué a gusto estoy. Hablábamos de la historia y de 1487, cuando los reyes católicos, empeñados en el asedio de Málaga, tenazmente defendida por los moros, pues reciben esta imagen del emperador Maximiliano, que es lo que comentaba Pedro, de ese acta donde se hace entrega de esta figura de la Virgen, ¿no? Desde el 14 de agosto de 1487 al 14 de mayo, he dicho 14 de agosto, discúlpenme, ha sido un lazo. 14 de mayo es cuando comienza el sitio de Málaga, el cerco de Málaga, y el 18 de agosto es cuando se rinde Málaga por la tarde. Aquí ya sí vemos perfectamente bien el santuario en 1493, que recordamos es cuando se rueda esta película. Lo que es el campanario, todo eso sigue estando igual, ¿Hay ¿no? diferencias? Eso iba a preguntar, Pedro, con respecto... Sí, ha habido algunas. Hay una historia muy larga que contar aquí, que es la llegada de los mínimos a España, la conexión de los mínimos con Fernando el Católico, la intervención de Fernando el Católico para que los mínimos tomen como patrona a la Virgen de la Victoria. Se hace una pequeña capilla allí. Esa pequeña capilla, como el pueblo de Málaga acepta el patronajo de la Virgen desde el primer momento, pues tiene un influjo de gente muy grande. El convento de los mínimos, que es lo que hoy es hospital militar y todo aquello fue convento de los mínimos. El convento de los mínimos se queda pequeño, la iglesia se queda pequeña, entonces hay que hacer una iglesia más grande. Entonces, ¿cuándo se amplía esta? Y se hace la iglesia esta, que gracias a que los condes de Buenavista, que son los que están enterrados en el panteón que hay en la cripta, gracias a los condes de Buenavista se hace todo el túmulo funerario, que es el panteón, el altar mayor y el camarín de la Virgen. Ellos son los que financian esta obra y ellos son los artífices, por eso están enterrados allí debajo. Los dos. En 1867 es cuando, ¿no?, el Papa Pío... En 1867 es la bula de proclamación por patrona de la Virgen de la Victoria, porque en aquel tiempo era normal que hubiera muchos patronos. De hecho, Málaga tiene, que yo sepa, mira, San Luis el Real, porque el día de San Luis, que antes era el 19 de agosto, fue cuando entraron las tropas de los Reyes Católicos en Málaga. Perdón. El San Luis el Real. San Francisco de Paula. San Francisco de Paula tiene varios patronazos. Entonces, como eso no podía ser, nos estamos saliendo un poco del tema. Pero no, pero bueno, estamos... No, pero está relacionado y al final es muy interesante también. Claro, sí. Bueno, como eso no podía ser, la Iglesia no puede admitir eso, entonces se hace una posible selección o pequeña selección de imágenes que
que ocupen el patronajo de cada una de las ciudades. Gracias. De cada una de las ciudades. Y en Málaga se vota popularmente que sea la Virgen de la Victoria. Y de hecho, desde 1867, la patrona de Málaga es la Virgen de la Victoria. Cuidado, es patrona de la diócesis, patrona de Málaga y patrona de la provincia. La patrona de Málaga, porque es Málaga. Patrona de la diócesis, porque la diócesis de Málaga también recoge Ceuta y Melilla, recoge Melilla, pero también recoge unas plazas en Sudamérica. Hay Cara del Orinoco, me parece que se llama una, y la otra no me acuerdo cuál es, de la cual también es patrona Virgen de la Victoria. Y de la provincia, porque toda la provincia de Málaga está bajo la patrocinio de la Virgen de la Victoria. ¿Y San Ciriaco y Santa Paula, entonces, Pedro? San Ciriaco y Santa Paula son copatronos. 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 San Ciriaco y Santa Paula, mucha historia, allá hay mucha historia y no hay tiempo. Lo explicaremos en otro. Los tiempos no los comen. Dedicaremos otro capítulo de Málaga en blanco y negro. A San Ciriaco y Santa Paula también, que a mí me interesa mucho además la historia. No, claro, o sea, sí es muy interesante, la historia de San Ciriaco y Santa Paula es muy interesante. No, lo importante es que tenemos esta media hora semanal para poder hablar de nuestra Málaga y de todo lo que, digamos, ha acontecido desde bastante tiempo atrás y que da para mucho, para mucho y sobre todo cuando podemos contar con personas tan conocedoras de estos detalles como hoy tenemos a Pedro. Pues estamos dedicando, ya lo saben, este programa Málaga en blanco y negro, que ahora ha cambiado de horario. Ya tienen que saberlo a partir de la 1 y hasta la 1:30 más o menos vamos a estar, que ya prácticamente se nos ha pasado el tiempo, José Enrique. Es que pero se acaba de mirar el tiempo y digo, bueno, pero todavía nos queda, no, si es que ya prácticamente nos tenemos que despedir. Es que podríamos estar, como decía Pedro, 1, 2, 3 horas, porque Málaga, digamos, tiene toda la fuerza como para poder pararnos en cualquiera de sus elementos. Vamos a hacer preguntas, José Enrique. Esta temporada vamos a seguir con nuestro concurso, que no me salía, programa, iba a decir, nuestro concurso semanal. Sí, claro, porque, digamos, los espectadores participan y antes lo comentaba con Pedro, estas colecciones en su momento, cuando se comercializaron a través de un diario malagueño, pues tuvieron un impacto y un éxito rotundo. Y bueno, pues los espectadores participan y vamos a seguir pues regalando un ejemplar de cada una de estas colecciones. Málaga en blanco y negro y el Málaga, un siglo de historia blanco y azul, que bueno, a ver si continuamos subiendo y el Málaga, pues digamos, consigue remontar esta mala racha que tiene. Y por supuesto que tenemos preguntas, claro. Pues venga, ¿cuál es la pregunta de esta semana, José Enrique? Pues bueno, pues tan sencilla pues como el nombre de la patrona de nuestra ciudad. Pero vamos, que más sencillo es imposible. Oye, pues es muy sencilla, yo creo que hay que participar, ¿eh? ¿Yo puedo llamar? Bueno, Pedro, no lo sabemos, vamos a pensarlo. Los que quieran participar ya lo saben que nos pueden escribir un mensaje o llamarnos al 608-065-028, que es el teléfono del programa, y bueno, pues ahí nos ponen la respuesta y entran en el sorteo. Ya la semana que viene daremos el nombre del ganador o ganadora de esta colección de DVDs. José Enrique, Pedro, que nos vemos entonces el miércoles de la semana que viene. Sí, porque tenemos ahí material para seguir viendo y avanzando. Si vivo, el miércoles estoy aquí. Claro que sí, pues el miércoles nos volvemos a ver aquí en Málaga en blanco y negro para seguir contándoles todos los detalles y mostrándoles sobre todo imágenes de Málaga y, como decía José Enrique, conociendo la historia de Málaga, que al final es la de todos nosotros. Efectivamente, pues aquí el miércoles estaremos de nuevo con la Virgen de la Victoria, 1493. Presumamos de Málaga. Claro que hay que presumir de ella. Además, que tiene mucho para presumir. Mucho. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, Málaga en blanco y negro volverá el miércoles de la semana que viene a partir de la 1 de la tarde. Muchas gracias.